Eh, Tras las palabras brindadas, vamos a dejar de inmediato a la primera mesa con la que vamos a iniciar esta jornada, que reiteramos, parten hoy día, mañana tienen una extensa duración, ya es mañana, tarde y vespertina, ¿ya? Y el día viernes también una extensión durante toda la tarde, durante toda la noche. Esperemos que el partido de Chile de mañana no sabotee las intenciones. Así que también los esperamos ya para mañana y para el día viernes. Ojalá que se pueda sumar bastante gente y que efectivamente estas jornadas sean de alguna manera productivas en la reflexión, en los debates y la puesta en conocimiento de lo que ocurrió en el ámbito educativo durante la Unidad Popular, precisamente pensando en el pasado, pero también mucho en el presente de los debates, las luchas que se están dando y que se vienen. Dejo a la profesora Paloma Miranda, jefa de carrera de la Pedagogía General en Educación Básica de la Universidad de Santiago, quien va a ser la encargada de moderar la primera de las mesas. Paloma. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a quienes también nos están viendo por Facebook y por las redes sociales del Departamento de Historia. Vamos a comenzar entonces la mesa que está programada para hoy, que ha sido denominada Combates por la Educación. En esta mesa participarán Paula Mena, de la carrera de Psicología de la Universidad Diego Portales, Elías Abarca, profesor de Historia y Geografía, y Sebastián Neut, estudiante doctoral. Partiremos con Paula, luego Elías y por último Sebastián. Ese será el orden de las presentaciones. Esta mesa, que se denomina, como dije anteriormente, Combates por la Educación, indaga en las diferentes instancias políticas en las que estuvieron en juego diferentes y en ocasiones contradictorias visiones ideológicas durante el gobierno de la Unidad Popular a nivel educativo. Sabemos, ¿cierto?, que hubo propuestas conflictivas en este periodo histórico y hoy día invitamos a nuestra comunidad a reflexionar sobre ellas. Cada ponente tendrá 20 minutos para realizar su exposición. Cuando falten 5 minutos, yo les voy a hacer una seña para recordarles que les queda un poquito de tiempo para finalizar su presentación. Una vez que hayan finalizado todas las exposiciones, vamos a dar unos 20 minutos aproximadamente para responder a preguntas o comentarios que hayan surgido por parte de quienes nos están viendo por Facebook o por otras redes sociales, y también para estimular la discusión entre quienes son parte de la mesa. Habiendo dicho esto, entonces vamos a dar comienzo a la primera ponencia de Paula Mena. Ella es doctora en psicología por el College London y es secretaria académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Ella nos presentará la ponencia La contienda por la política educativa, el caso de la ENU dentro del Consejo Nacional de Educación. Paula, te damos el pase a ti. Muchas gracias, Paloma. Voy a compartir ahora. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son pocas las ocasiones en que uno siente que en realidad la conferencia, la jornada o la convocatoria calza tan bien con aquello que uno estuvo investigando. Es un sueño porque en realidad pareciera que dedicarse a estudiar las actas de la ENU es más bien un tema oscuro, sobre todo si uno no viene de la historia. Para los historiadores seguramente es una cosa muy normal, pero yo que soy psicóloga me metí finalmente en un tema en el que tuve que estudiar mucho más sobre cómo acercarme a este tipo de material.
Pero para darles un contexto, ¿no? Esta es una parte del doctorado que justamente trata de indagar en los conflictos en torno a la política educativa en la década que va desde el 64 al 73. Y esa exploración tiene mucho que ver con la necesidad de entender continuidades y discontinuidades, digamos, ¿no? A propósito de un debate sobre la política educativa durante estos años en el que yo he participado, y que está muy cruzado, digamos, con la palabra neoliberal, reformas neoliberales. Entonces, a partir de eso dije, bueno, a ver, ¿qué habrá antes de que pudiéramos usar la palabra neoliberal para todo, ¿no? Y que pudiéramos culpar, digamos, de las reformas neoliberales a todos nuestros males. Y entonces me interesé en esta época porque me pareció que era una época muy productiva en muchos sentidos. Productiva en lenguaje, productiva en significados, culturalmente, y de ahí que decidí acercarme de tres maneras. Una, a través de la literatura secundaria, un clúster de literatura, digamos, que justamente va desde el 77 al 89, sobre el periodo de esa década. Entrevistas a 10 docentes jubilados que ya estaban trabajando para el 64, 65, que ya ejercían como tales, y un zoom in a las actas del Consejo Nacional de Educación mientras se discutió la ENU, ¿sí? Eso va desde enero del 73 hasta poco antes del golpe, en realidad, ¿sí? Entonces, esta presentación tiene que ver con esa parte. No obstante, mi aspiración fue hacer una especie de popurrí de formas de historizar ese periodo, ¿sí? Distintas formas de historizar ese periodo, y en este caso las actas son esta contienda dentro de un escenario muy específico. Una escena, por así decirlo, donde hay actores que son estables y hay incluso un entorno físico que también está dado y está establecido de antemano. Bueno, acá en la figura, el libro ya bien conocido de Iván Núñez, uno de los, sino el historiador que conoce más sobre ese periodo, y quería partir diciendo qué es la Escuela Nacional Unificada en términos del imaginario. No es un proyecto de legislación en concreto, no es un decreto, tampoco es una guía de implementación. No obstante, tiene mucha relación con el decreto de democratización, con ciertos decretos que fueron muy importantes para abrir la idea de comunidad educativa completa, donde todos los actores de la comunidad educativa participan. Y por supuesto se valió de circulares y de una serie de artefactos de tipo administrativo. No es un documento de política presentado como un algo terminado, ¿no? completamente acabado, pero es un documento de política, un documento de trabajo, podrían decir algunos, que fue ampliamente reproducido y distribuido, ¿sí? Ampliamente comentado. Ahora, ¿cuándo, cómo se distribuyó, quién lo discutió? Eso es parte también de la historia, es parte de las múltiples historias que se tejen acerca de la ENU, ¿no? Y bueno, y es el objeto de múltiples historias sobre su origen, su propósito y el impacto político que tuvo. En qué se inspiró, a qué aspiraba y qué efecto tuvo finalmente. Este es un paso muy rápido por lo que se supone que es más conocida la ENU, que era esta idea de un sistema unificado y a la vez diversificado, donde no hay separaciones entre ciclos básica, media, tampoco hay una distinción entre la educación científico-humanista y técnico-profesional como lo entenderíamos hoy día, no hay descentralización administrativa y pedagógica, no obstante hay coordinación entre los establecimientos de un mismo territorio, la aspiración de una vinculación muy efectiva entre escuela, hogar y también mundo del trabajo,
y la existencia de privados bajo ciertas condiciones, ¿no? Acá esto simplemente como ilustración de una de las tantas cosas que produce, ¿no?, en su momento, esto de que hay colegios que se alinean con una postura y colegios que se alinean con otra, así como pasó entre los apoderados, también pasó entre algunos estudiantes. Pero en mi análisis, la operacionalización que yo hago es más bien que la ENU es el objeto de una conversación en el setting de las sesiones del Consejo Nacional de Educación, nada que ver, CNEA. Y como tal, el Consejo Nacional de Educación es un órgano consultivo de la superintendencia, que era una estructura que pertenecía al Ministerio de Educación. Tampoco me voy a alargar en explicar cómo era la estructura del sistema educacional en la época, pero finalmente este consejo, que tenía una composición bastante variada entre personeros de gobierno, funcionarios públicos, y representantes de las distintas corporaciones, gremios y stakeholders, como dicen hoy día, es decir, todos los grupos de interés que podrían entonces querer tener cierta representación y cierta voz en ese consejo. Ese consejo consultivo, entonces, es a quien el gobierno decide presentarle este documento, y decide presentárselo apostando además a que es ese espacio en el cual ese documento se va a discutir, ¿sí? Y ese documento además puede lograr legitimidad, puede llegar a tener legitimidad, en la medida que ahí están representadas distintas sensibilidades, distintas partes de la sociedad, ¿no? Pero claro, no es el contenido unívoco que se deduce de un documento autoexplicativo. Las actas, por supuesto, no lo son. Y este es un trabajo interpretativo en donde yo destaco dos cosas, dos dimensiones. Una, todo lo referido a la política educativa en sí misma, desde el currículum hasta las formas de administración, quién debe representar a la nación educativa, para qué es la educación, cómo se relaciona la educación con el mundo del trabajo, cómo se relaciona la educación con el proyecto político, bueno, todo eso. Y una otra esfera, otra dimensión a la que le puse micropolítica procedimental, y que lo que hace es caracterizar estas sesiones en términos de su autoorganización. Es decir, uno podría decir, más allá de que estuvieran hablando de educación, podrían haber estado hablando de deporte, podrían haber estado hablando de política cultural o de política medioambiental, pero hay ciertas operaciones que se producen dentro de ese espacio y que lo que le permiten al Consejo es funcionar como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que le permite al Consejo constituirse como tal en términos materiales, si se quiere? Y ahí entonces en la política educativa digo, bueno, todos los temas, argumentos, descripciones, aspiraciones, supuestos normativos, juicios evaluativos acerca del sistema de educación, la actividad educativa, el papel de diferentes actores en la configuración de la política pública del sector. Y en la micropolítica procedimental, la administración, la disponibilidad de material, la disponibilidad de recursos para poder producir ese material, la legitimidad de la operación de la superintendencia y su consejo para la vinculación con eventos y debates externos, más que la definición de cuál legítimo era, el cómo se hace, ¿sí? Es decir, a ver, ya, vamos a producir debates fuera de este espacio y después vamos a traer esos debates a este espacio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué plazos ponemos? ¿Cómo hacemos llegar esas contribuciones? ¿Las hacemos llegar por escrito? ¿Las hace llegar a alguien que represente esa postura? ¿Cómo nos aseguramos de que en realidad fue representativo o no fue representativa la reunión en la que se tomaron determinadas conclusiones respecto del documento? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y por supuesto, todos los intentos metacomunicativos por ordenar cómo discutimos, sobre qué discutimos y cómo vamos a tomar decisiones dentro de este grupo. Y entonces acá yo llego como algunos, esto es un listado, digamos, de cosas que a mí me parece que son centrales y que son centrales en las primeras 10 sesiones, e incluso uno podría decir en las primeras 5 y las primeras 3 sesiones ya aparecen como los asuntos en los que, alrededor de los cuales va a girar la discusión, ¿sí? Primero, el carácter técnico o ideológico de la propuesta, ¿sí? El gobierno presenta esta propuesta defendiendo hasta el final el carácter técnico y científico de esta propuesta, ¿sí? Que está fundada en un estudio amplio de los antecedentes, en un estudio amplio además de las condiciones del mercado, o sea, de las condiciones de la estructura laboral y de la estructura educacional en el mundo, de los desafíos que se vienen, versus permanentemente la acusación de que en realidad es puramente ideológico, en un sentido de estrechar al máximo la mirada y partir de supuestos que en realidad no están fundados científicamente ni están fundados técnicamente. El origen en la tradición pedagógica nacional e influencia extranjera versus, de nuevo, es decir, por un lado, la defensa de este documento como un documento que nace, se enraiza en la historia pedagógica de Chile y la tradición, además, docente, que ha discutido y ha desarrollado distintas tradiciones, además, y entonces que de alguna manera confluye entonces en este proyecto, casi como una especie de llegada natural, versus esta es una imposición, o más bien es una especie de artefacto importado que no calza en absoluto con la realidad chilena y que se viene en realidad a justificar, pero no tiene que ver con la idiosincrasia. El mandato moral de implementar la ENU para cumplir con ese compromiso tiene que ver con el punto anterior, es decir, dado que es la historia de la educación, de la tradición pedagógica chilena, la que se viene a encarnar en esta ENU, entonces hay un compromiso, además, moral, de responder a esa tradición que además se materializa en el Congreso Nacional de Educación, que es otra instancia en la que de alguna manera las tradiciones pedagógicas conversan, ¿no? Y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué es esa nación? La pregunta que se desarrolla durante el Consejo permanentemente es, bueno, sí, perfecto, usted habla de la nación pedagógica, bueno, ¿y quién vendría a ser la nación de la educación? ¿Quién vendría a ser eso? ¿El SUTE? O sea, el sindicato de profesores, el sindicato de profesores que está con la UP, el sindicato de profesores y los centros de padres y la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? ¿Quién es esa nación? ¿Y a quién se le habla? Necesidad de validación amplia de la propuesta por parte de las bases, es decir, la conciencia profunda de parte de quienes presentan esta propuesta, de que esta propuesta tiene que obtener validación mayoritaria, y por lo tanto la invitación y la convocatoria a los consejeros, es decir, ustedes sean la caja de resonancia de esta ENU, ustedes sean justamente los embajadores que nos permitan darla a conocer, y ustedes también pueden traducir eso que nosotros conversamos aquí de buena fe, como grupo que entiende de educación, al resto de las bases, que en este caso son las escuelas de Chile, ¿no? ¿Paula? ¿Sí? 5 minutos. Yeah. Y por otro lado, todo esto que tiene que ver con la disponibilidad de insumos, cuánto se demoraron las actas en ser traducidas, en ser transcritas, para al mismo tiempo poder entonces continuar la reunión y tomar decisiones a partir de las actas de la reunión anterior.
cuándo iban a estar las copias de los documentos de apoyo, que se supone que habían sido la base para la creación de la ENU. Ya, ¿cuándo iban a estar disponibles para los consejeros? No, es que todavía no están disponibles, porque también se demoraba lograr acopiar ese material, imprimir ese material, transcribir ese material, etc. Todo ese mundo de decisiones que finalmente aparecen muy triviales, pero que están en el centro de la discusión permanentemente. O sea, el gobierno comprometiéndose a entregarle los documentos de apoyo y a facilitar las traducciones permanentemente, no cumpliendo con ese plazo por razones X, y los consejeros cobrando eso, después conflictuándose porque en qué medida era necesario o no era necesario tener todo ese material disponible. Entonces ahí es donde están imbricadas de alguna manera estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión más sustantiva, que uno podría decir, define qué es la política educativa y qué es lo que está tratando de hacer la ENU, y por otro lado, el cómo, el qué herramientas tenemos de hecho para poder hacer eso, para llevar a cabo esa discusión, para hacerla democrática, para hacerla participativa y para hacerla operativa, y en plazos que sean realistas. Quiero mostrarles acá algunos de los fragmentos de las actas. Dice una de las consejeras, el representante del sector privado, dice una sugerencia, el documento del informe Ford, ¿sí? Nos gustaría tener la traducción al español. Dice el ministro Tapia, bueno, en realidad han circulado ediciones completas. Sí, claro, pero nosotros no tenemos la traducción. ¿Sí? No la tenemos y resulta que se manejan pocos ejemplares, entonces yo le pediría al ministerio. Por supuesto, dice el ministro Tapia, nosotros vamos a conseguir, y se compromete entonces a hacer la traducción, hacer en el ministerio la traducción del documento. Por supuesto, pasan muchas reuniones, muchas sesiones, la traducción no llega, se la cobran permanentemente. La sesión del 20 de febrero, esta fue la primera, ¿no? La primera del 30 de enero es cuando además el gobierno hace la presentación, el superintendente y el ministro hacen la presentación oficial del documento y explican cuál es su lógica, ¿no? Y cuál es su raigambre. Acá ya el 20 de febrero, la segunda sesión, hay un fragmento que a mí me encanta porque lo encuentro muy divertido. Está Silva, que en este caso es también el representante del sector privado, pero de los profesores, ¿sí? Conversando con ministro Tapia. Entonces, bueno, están hablando de una circular y de que va a haber unos días dedicados a que las escuelas comenten el documento ENU, ¿sí? Discutan el documento ENU. Entonces él le pregunta, bueno, ¿y esto de que esos días los profesores tienen que estar en los establecimientos educacionales, cómo se hace? Exactamente, le dice el ministro. Tienen que estar dándose vuelta, pero los demás profesores, todos los profesores tienen que estar en sus establecimientos discutiendo el documento ENU. Ya, es que yo quería pedir una autorización para poder moverme un poco esos días porque tengo cosas que hacer relacionadas con estas actividades. Él es representante sindical del sector de los profesores en privado. Pedir una autorización, ¿en qué aspecto? En el aspecto que no puedo estar concentrado ahí desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en mi colegio, ¿no? No, le dice el ministro, los directivos UTE no van a poder estar en sus respectivas, están gremialmente protegidos, por lo tanto, ellos, en el fondo le está diciendo, ellos pueden moverse entre colegios, porque es parte de su labor gremial estar en esas discusiones. Y él le dice, bueno, es que yo no tengo protección especial, yo no existo en este momento, porque represento la educación particular. Dialécticamente, yo soy el no ser. Y entonces el ministro le responde, si es así, no se va a notar su ausencia. Y con esto lo que quiero decir es, hay también permanentemente en la escena esta del Consejo Nacional de Educación un impas entre el conocimiento que maneja
no es solamente un problema ideológico en términos de qué función le vamos a dar a la educación privada, sino de el conocimiento que maneja el gobierno sobre las condiciones en las que trabaja el sector privado en la época, ¿sí? Financieras, legales, etcétera, etcétera. Paula, ¿Sí? acabó el tiempo, así que Ya. para que vayas cerrando, por favor. Sí, y bueno, quería decir simplemente que como conclusión general, voy a dejar de compartir, como conclusión general, creo que hay temas que son súper centrales de discutir porque creo que son contemporáneos a la discusión sustantiva, de fondo, sobre educación, pero que son también importantes para la discusión que vamos a presenciar ahora a propósito de la Convención Constituyente. Todo el tema de lo procedimental, que finalmente está imbricado con el tema más sustantivo, y donde a veces es analíticamente interesante separarlo y otras veces es analíticamente interesante ver dónde están los cruces más específicos. Creo que es central porque la Convención Constitucional, por ejemplo, también va a ser una escena autocontenida, aparentemente, pero sabemos que va a tener ramificaciones a todo Chile. Y esa es la idea es que la tenga, la idea es que se exprese en todo Chile. Entonces, este intento del Consejo Nacional de Educación de constituirse en un foro donde se discutía alta política, ¿sí? Con elementos técnicos, con representación democrática de bases, etc. Y el fracaso, de alguna manera, de ese experimento, creo que puede enseñarnos mucho respecto de cómo todavía no estamos preparados o cómo todavía tenemos mucho que aprender respecto de cómo conversar este tipo de política. Eso. Gracias, Paula. Ahí sí, si nos puedes dejar de compartir eso. Gracias, Paula. Vamos a darle el pase ahora a Elías Abarca. Elías es profesor de Historia y Geografía y su ponencia se denomina Continuidad y Ruptura, Disputas y Tensiones en Educación durante el Gobierno de la Unidad Popular. Mientras Elías ahí comparte la pantalla, invitamos a todos y a todas quienes nos están viendo por Facebook que nos pueden dejar sus preguntas, comentarios para la expositora y los expositores. Una vez que finalicen todas las comunicaciones, vamos a dar paso a una ronda de preguntas, reflexiones y comentarios. Elías. Hola, muy buenas tardes. ¿Se ve bien ahí el Power? Sí, súper bien, Elías. Ya, bacán. Bueno, primero que todo saludar a quienes hicieron posible este encuentro. Súper interesante volver a discutir de educación durante un contexto como el que estamos, de transformaciones sociales sumamente profundas, y también teniendo el ejemplo de lo que fue el gobierno más transformador que hemos tenido hasta ahora en nuestro país. También me gustaría mandar un saludo fraterno y caluroso a todos los presos y las presas políticas de la revuelta. Para ellos también con mucho afecto esta presentación. Lo que les paso a presentar tiene por título Continuidad y Ruptura, Disputas y Tensiones en Educación durante el Gobierno de la Unidad Popular. Este pretende, viendo el carácter y las presentaciones que se vienen posteriores, yo creo que este haría bien como una forma de introducción y contextualización histórica a lo que fue la lucha educacional durante el Gobierno de la Unidad Popular. Ahí sí, ya. Bueno, son 50 años ya desde que se viene estudiando ya lo que fue la Unidad Popular, atizando la experiencia transformadora en educación. Podemos sacar aprendizajes súper interesantes ahí, removiendo las cenizas de lo que fue. El objetivo general de esta presentación es analizar el desarrollo de la política educativa en Chile durante la Unidad Popular, y pongo ahí algunos puntos de análisis que me parece importante esclarecer desde un comienzo del análisis, que es un análisis político-social con perspectiva de poder,
donde el sistema educativo es reflejo y reproductor del sistema social imperante, donde también se reflejan todas las contradicciones mismas del sistema social, y entender también la educación como un proceso en movimiento constante, dialéctico entre quienes actúan en ella. De forma muy somera, paso a repasar lo que es la reforma desarrollista que impulsó Frei Montalva, la democracia cristiana, en el 65. Según un resumen que hace de Pedro Castro, manda como 3 características principales: la expansión cuantitativa del sistema educativo. En cuanto a lo cualitativo, habla de cómo liga las necesidades productivas de los sectores dominantes y la educación, tratando de ligar la educación a lo productivo. Y la diversificación, que me parece un elemento súper importante y novedoso de esta reforma desarrollista, es la creación de un sistema de educación de adultos ya más completo y con una intencionalidad muy diferente de lo que se había trabajado hasta ese entonces, que antiguamente se había visto la educación de adultos como un tema de alfabetización, ¿ya? Aquí con esta reforma ya empiezan otros conceptos a jugar ahí, como la recuperación de los sectores marginados en clave media de Beckermans. Y un breve balance también de lo que fue esa reforma, ligado también a lo que era esto de la educación de adultos. Por un lado, Carlos Alberto Torres plantea que la reforma en educación de adultos tienden a reproducir la división del trabajo y contribuyen a la explotación de la mano de obra y la acumulación de capital de los sectores dominantes. Pedro Castro plantea que hay una modernización del sistema educativo, pero que conserva la estructura y la intencionalidad de clase. Y por otro lado, Guillermo Labarca, siguiendo estas mismas líneas, plantea que lo que busca Frei Montalva era adecuar el sistema educacional a los requerimientos del sistema productivo y que genera trabajadores para constituir un ejército de reserva industrial. Así la burguesía podía maniobrar fácilmente en los conflictos salariales. Ya. En cuanto a la unidad popular al gobierno, ¿qué fue la unidad popular? Fue un pacto político-social entre diversos partidos de izquierda y centro, como eran los radicales. Estaba el PC, PS, MAPU, API y C, que se agrega posteriormente. Allende triunfa en esta elección con un 36,2%, debe ser ratificado por el Congreso y para eso tiene que firmar algunos estatutos de garantías con la democracia cristiana, entre los cuales igual hay un ápice que apunta a la libertad de enseñanza, que lo cual debía como de mantener el gobierno de Allende. Y quiero poner énfasis también en una discusión estratégica por la conquista del poder que no fue zanjada y que generó muchas divisiones al interior de la Unidad Popular. Por un lado, estaban los gradualistas, liderados principalmente por el Partido Comunista, el propio Allende y sectores de los radicales y socialistas, donde se plantean que había que ir conquistando de poquito las instituciones que aún se encontraban en manos de la burguesía y apelaban a una institucionalidad mucho más flexible en Chile, producto de su propio desarrollo histórico, con muchos resquicios legales y fisuras de las cuales se podía aprovechar el nuevo gobierno. Y por otro lado estaban los rupturistas con Altamirano, parte de los socialistas, parte del MAPU, el MIR también por fuera de la UP, pero que también desde una crítica de izquierda. Esta discusión estratégica por el poder se fue acentuando a medida que la lucha de clases se iba agravando y ya no había cómo mediar, no había punto medio. Entonces ahí la discusión se fue volviendo aún más intensa al interior de la propia Unidad Popular. Ya entrando en materia educativa, ¿por qué se habla de una educación en crisis y qué tensiones generaba esta en el propio proceso de transformaciones? Bueno, plantear primero siguiendo lo que plantea Leonora Reyes, que las crisis educativas obligan al Estado a abrir la discusión educacional a la sociedad civil y a sus organizaciones, donde ésta es protagonista y logra plantear alternativas educativas, pero también crítica al sistema económico y social imperante. En ese sentido, reconociendo también que la educación es un reflejo del sistema social dominante. La educación se hablaba en crisis porque no respondía a las necesidades del proceso histórico que estaba viviendo el país. ¿Ya? Había una educación sumamente teórica, abstracta, que no le daba importancia o valor al trabajo productivo.
Y hay una pirámide escolar con altas tasas de deserción. Uno de los grandes problemas en esta época, junto con la estructura y todo eso, es la poca retención que tenía, que posibilitaba el sistema educativo con los estudiantes. Entonces, ingresaban muchos estudiantes a primero básico, pero en octavo y ya en cuarto medio la brecha se iba, o sea, la deserción era tan grande que luego de 100 estudiantes que llegaban, eran muy pocos los que podían entrar incluso a la universidad. Por eso se habla de esta pirámide escolar. Y por otro lado, difundía valores liberales propios del sistema capitalista imperante. Ahora, para una mayor profundización de esta, hay un texto que es La crisis educacional, donde sale muy bien estructurado todo este tema de la crisis educacional. Ahora, ¿por qué se hacía importante y necesario cambiar el sistema educativo? Porque ya la inercia institucional de la cual heredaba Allende hacía que se opusiera a todos los cambios. ¿Ya? Una institución sumamente rígida que imposibilitaba las transformaciones sociales e institucionales como esperaban los propios sectores el nuevo gobierno de la Unión Popular. Por otro lado, había que ubicar a la educación en un plano estratégico y que ésta se pusiera en disposición a solucionar las problemáticas concretas que fueran surgiendo del proceso de chileno en transición al socialismo. No satisfacía las necesidades del pueblo, no había respuesta desde la educación, sumamente rígida, y mantenía una dependencia científica y tecnológica súper grande respecto a las potencias del primer mundo. ¿Qué se esperaba del nuevo sistema educativo? Bueno, por un lado, alcanzar la igualdad de oportunidades, la incorporación y la permanencia en el sistema educativo de todos quienes se matricularan, favorecer el pleno desarrollo de las capacidades y singularidades humanas, construir un sistema regular, unificado, ligado al desarrollo económico, social y cultural del país, descentralizar a nivel local, provincial y regional las funciones técnicas, administrativas y presupuestarias, garantizar condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y trabajadoras de la educación, tanto salariales, y un ritmo de desarrollo también nacional que le permitieran desarrollarse de buena manera a quienes trabajaban en las aulas. Y por último, promover la participación democrática, directa y responsable de quienes trabajaban y de la comunidad educativa. Aquí también aprovecho de que las políticas educativas que se implementaron de la Unidad Popular, hay una fuerte continuidad respecto a la educación o al sistema heredado desde Frei Montalva, y con rupturas o intentos de romper esa lógica institucional heredada. Entonces, por un lado, tenemos la continuidad que se refiere a la mantención de las políticas educativas implementadas por Frei Montalva, la mantención y la profundización en muchos casos, como vamos a ver, y rupturista, aquellas políticas educativas que tenían como objetivo modificar la correlación de fuerza al interior de la educación y van generando experiencias novedosas que van alejándose de lo vigente. En ese sentido, los talleres de educadores, la experiencia de los saltamontes, entre otras, que son interesantes igual de analizar. Realizaciones educacionales durante la Unidad Popular. Por un lado, la primera tarea que se aboca el gobierno de Salvador Allende es la realización del Congreso Nacional de Educación, el cual contó de 3 partes. Una primera parte de análisis crítico de la realidad educacional en la que estaba inserto el país, luego congresos provinciales y sectoriales, para finalizar en diciembre del año 71 con el Congreso Nacional de Educación, donde participaron representantes de distintos sectores, tanto políticos, sociales, educativos, donde emanaron diversas como propuestas educativas, entre ellas destaco 2, que es la ENU y la democratización de la enseñanza, que pasaré a ver más adelante. Pero una realización importante y que era continuidad de lo que se venía haciendo era la expansión cuantitativa del sistema educativo regular y extraescolar. Y ahí coloco extraescolar con un asterisco porque lo paso a ver más adelante. En cuanto a lo didáctico,
hay una continuidad respecto a la utilización de los textos escolares que se venían desde el gobierno anterior, y lo novedoso ahí es la elaboración de un texto para trabajar la alfabetización con personas adultas. Creo que es el texto que es interesante a analizar. En cuanto al perfeccionamiento docente, bueno, con la reforma anterior se crea el CPIP, que generó también como un fuerte revuelo en cuanto a la formación docente, intentando generar didácticas diferentes, y ahí también en cuanto al perfeccionamiento entra el tema de los talleres de educadores, que también es una experiencia bien democrática respecto a la formación docente. En cuanto al administrativo, destaco principalmente, bueno, que desde el gobierno de Frei Montalva se crean una forma de descentralizar, o sea, se discute, pero no se logra aplicar, que fue las coordinadoras regionales de educación, y que Frei Montalva solamente alcanza a instaurar una de forma experimental, pero es con Allende ya que se logran implementar 10 coordinadoras regionales que intentaban ser, ya con ciertos poderes descentralizados y desconcentrados, intentan hacer este diálogo más fluido entre la base educativa, la comunidad educativa de cada escuela, con ya más arriba la institucionalidad más nacional. Y finalmente aquí quiero detenerme un poquito, que es en cuanto yo considero que hay una ofensiva programática educacional que emana del Congreso Nacional de Educación con dos propuestas principales. Uno, el decreto de democratización de la enseñanza, que el primer documento sale justo en octubre del 72, e igual es interesante analizarlo porque, claro, hay un paro patronal detrás que está golpeando duro al gobierno, pero por otro lado el gobierno sale con este decreto de democratización, que el primero fue el decreto 2048, y que generaba con carácter experimental y vinculante toda una democratización de la institucionalidad vigente, y con la idea de traspasar el problema del poder en la educación desde el interior de la educación a las organizaciones de masa, es decir, que crea consejos para que sea toda la población nacional la que se inmiscuyera en las discusiones educativas. Este decreto 2048, que fue entregado en octubre, tuvo muchas revisiones por parte de la Contraloría, ir y venir, y finalmente lo devuelven o lo emanan ya en marzo del año 73 como el decreto 244, pero que le habían amputado ya toda la parte más rupturista de lo que era el decreto. Ya los consejos no son experimentales ni vinculantes, sino que son solamente asesores consultivos. Entonces ahí también es como la misma institucionalidad fue limitando el poder ir transformando educacionalmente el sistema. Elías, Dime. 5 minutos. Uy, ya. Por otro lado, la Escuela Nacional Unificada, que es el primer intento de transformar la educación en Chile, cambiarle todo su sentido y su contenido y ponerla al servicio del proceso. Y la educación de adultos, educación para trabajadores, como decía, que es el área extraescolar desarrollada fuertemente durante este gobierno y que buscaba a la larga generar este sistema paralelo, sistema extraescolar. Se buscaba como plasmar a futuro como la alternativa educacional a imponer en el país. Rápidamente aquí viendo los actores socioeducacionales y la oposición. Tenemos las universidades con procesos de reforma interna que va generando que vayan teniendo muchas diferencias universidad a universidad. Por un lado tenemos la Universidad Técnica, muy ligada al proceso de la vía chilena del socialismo, con convenios tripartitos con la CUT, con el INACAP, favoreciendo la capacitación y formación ideológica de los trabajadores. La Universidad de Chile es sumamente encrispada por el debate ideológico, o sea, por la reforma que se estaba dando al interior y la modernización. Y la Universidad Técnica, la Universidad Católica con la federación dominada por gremialistas, y que fue un bastión importante de rechazo a las propuestas educativas de la Unidad Popular. El movimiento docente, si bien estaba unificado bajo el SUTE,
hay distintos sectores, por ejemplo, de la DC, que critican una falta de participación en toda esta propuesta. Por su lado, el Partido Nacional cuestiona la constitucionalidad del proyecto mismo, y también hay profesores ligados cercanos a la UP, pero que critican la falta de participación también en la elaboración del proyecto. La FECES pasa de un apoyo crítico al gobierno a una oposición, y bueno, y a un mismo quiebre de la FECES. Y aquí la oposición logra crear un frente común en la defensa de la libertad de conciencia en contra de la ENU, por considerarla un proyecto sumamente ideológico. Aquí, la Escuela Nacional Unificada, como decía anteriormente, buscaba transformar el enfoque a donde estaba dirigida la educación. Entonces, parte diciendo que buscaba ubicar la educación al ponerla al servicio de la transición al socialismo, sumamente criticada por la oposición. El decreto de democratización, como decía, busca traspasar la lucha del poder en la educación, de la educación misma, a organismos externos a la educación, y en este proceso aparecen nuevos actores que antes habían estado silenciados, y que es la Fuerza Armada, criticando la ENU por su contenido ideológico, y la Iglesia también aparece cuestionando la ENU. Estos, finalmente, es tanta la presión que ejercen estos sectores, y aprovechan esta coyuntura la oposición para levantar movilizaciones durísimas contra el gobierno, que obligan finalmente a Allende a postergar la aplicación de estas reformas estructurales y fomentar un debate nacional por la educación donde pudieran estar incorporadas la mayor cantidad de visiones. Críticas al proceso. Hay diferencia en cuanto a la democratización al mismo interior de la Unidad Popular entre la apertura de lo heredado y la transformación radical del sistema. Hay una crítica respecto a la baja participación popular en cuanto a todo el proceso. No hubo una respuesta desde el movimiento popular hacia la arremetida reaccionaria en contra de la ENU. Nadie salió a defender el proyecto como tal cuando la derecha avanzó con mucha arremetida. Pero por otro lado, hay un texto interesante que es de Silva y Vera, donde plantean: es sumamente importante hacer las transformaciones educacionales, es una tarea inmediata por el proceso que estamos viendo de la batalla de la producción, pero pareciera ser de que no están las condiciones dadas para seguir avanzando en las reformas educacionales. Pareciera ser que la lucha económica es la tarea del momento y la tarea educacional podríamos dejarla en un momento más adelante, pero seguir apuntando a desarrollar el área extraescolar, que era la parte, como decía anteriormente, que buscaba la nueva experiencia educativa que fuera capaz de implementarse a futuro. En cuanto a las divisiones estratégicas, en educación, por un lado, los sectores gradualistas apuntaban a postergar la implementación de la reforma estructural en educación para evitar un mayor enfrentamiento entre la oposición y el gobierno. Había que democratizar la estructura vigente y buscar acuerdos con la DC y evitar los desbordamientos izquierdistas o rupturistas que planteaba el otro sector. Por otro lado, el sector rupturista plantea que las reformas en curso son decisión soberana del Congreso Nacional de Educación y que por eso ya tienen su legitimidad propia. Había que quitar la educación del Estado y pasarla al movimiento popular para tener un aparato ideológico desde el movimiento obrero. Y así poder seguir avanzando en niveles de conciencia y organización. Para ir finalizando esta presentación, me gustaría apuntar dos cositas, o sea, un par de cositas. Uno, dada la experiencia histórica de nuestro país, creo que ya se hace más que obvio de que no se puede cambiar un sistema educativo si no se cambia el sistema económico y social vigente. Aprendizajes que nos deja la AGP en los 20 y la UP en los 70. No puede ir una lucha alejada de la otra. Y también la importancia de que el movimiento social educativo sea parte importante en todos los procesos de reforma educacional, tanto para criticar, cuestionar, como para impulsar las transformaciones necesarias. Ahora, me parece interesante también la articulación de la experiencia político-pedagógica para ir visualizando a partir de ellas la nueva educación que queremos. En ese sentido, durante la UP
era el área extraescolar la que estaban desarrollando fuertemente como para a partir de ahí sacar lo que se quería hacer junto con las escuelas consolidadas y todo eso. Entonces lo nuevo nace desde las experiencias ya que se están desarrollando. Y por último, una duda que comparto con ustedes y que me deja toda esta investigación es cómo utilizamos la institucionalidad para generar cambios. ¿Es la institucionalidad el espacio a ocupar para ir generando cambios, o vamos generando organización popular paralela para luego disputar esos espacios desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera? Eso, compañeros, compañeras, un gusto. Muchas gracias por tu presentación, Elías. Le recordamos a quienes nos están viendo por las redes sociales que una vez finalizadas las 3 exposiciones daremos paso a una ronda de preguntas y comentarios por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Paula o alguna pregunta a Elías, puede dejarla en el chat de Facebook. Ahora le vamos a dar la palabra a Sebastián Neut Aguayo. Él es estudiante doctoral y va a presentar su ponencia titulada Los viejos soñadores de una sociedad nueva enclavada en una sociedad injusta, insensible y podrida han podido despertar de su error. Discurso pedagógico oficial durante la Unidad Popular 1970-1973. Ya, supongo que empiezo. Empieza. Buenas tardes, noches a todos. Voy a hacer ahora, voy a leer mi ponencia, soy un poco más vieja escuela que los presentadores previos, y sin PPT, la verdad. Y me voy también a apoyar un poco en lo que ya ellos han dicho. Paula, por ejemplo, habló sobre la ENU. Yo quiero centrarme en el periodo previo, no porque no hubiese querido tomar la ENU, sino que porque me enfermé de COVID y eso me trastocó todo. Estoy convaleciente todavía. Y de Elías también quisiera tomar la panorámica general que hizo para yo centrarme en un aspecto muy específico que a continuación voy a dar a conocer. Durante el verano de 1972, un grupo de funcionarios estadounidenses que trabajaban en el Ministerio de Educación conversaban acerca del proceso chileno. No entendían, abro comillas, por qué la política educacional parecía tener tan poca prioridad en un nuevo Estado socialista, ya que esta parecía ser una anomalía histórica. Aquella afirmación podría parecer destemplada o interesada, en consideración de quienes la emitían. Con mayor precaución habría que tomar otra, esta vez realizada al año siguiente por Guillermo Labarca, que tenía un apoyo crítico con el gobierno. Y dice, la definición de una política educativa global por parte de la UP se produce en febrero de 1973, con la publicación del informe de la ENU. Hasta ese entonces no había habido una política global para la educación. Es decir, el gobierno solo habría tenido un programa de reforma educacional global tras aproximadamente 2 años y 4 meses de estar ya en ejercicio. Ambas afirmaciones invitan a interrogar el lugar e importancia que la educación tuvo dentro del proyecto de gobierno de la Unidad Popular. En esta ponencia quisiéramos explorar una dimensión muy específica, que es el discurso pedagógico oficial y con ello unas instituciones específicas. El ministerio, o su discurso, y la superintendencia. A diferencia de Paula, que vio el backstage o lo que había atrás en las actas, lo que queremos ver nosotros es el discurso oficial, lo que era dado a conocer públicamente para toda la población nacional. En el fondo se trata de explorar los fundamentos ideológicos, políticos y axiológicos que el gobierno levantó en torno al tema educacional. En este sentido, comprendemos el discurso pedagógico como una regla que engloba y combina 2 discursos. Uno técnico, pero el discurso técnico depende de uno del orden social, es decir, en general en los discursos pedagógicos oficiales hay un orden social que está suponiendo además un orden educacional. ¿Y qué lugar cabe a cada individuo, a cada entidad dentro de este orden educacional y dentro de este orden educacional del orden social? En alguna medida se trata de escudriñar lo que Paul Ricoeur denomina la identidad narrativa.
porque la estructura primera del tiempo solo puede expresarse bajo la forma de un relato. Quiero decir con esto que hay ciertos patrones estructurantes, ciertos discursos complejos que le van dando sentido a la acción histórica. Por lo tanto, me interesa fijar algo bien claro. Lo que estamos, o lo que quiero ver es el discurso pedagógico oficial entre el año 70 y el noviembre del 70 y el 72, que es previo a la ENU, y que en todo caso no difiere mucho del de la ENU, o de algunos de los muchos informes de la ENU, porque salieron como 3 o 4. ¿Cómo voy a estructurar mi ponencia? En primer lugar, quiero ver cómo era este discurso político oficial. ¿Qué era lo que decía el ministerio públicamente? ¿Qué era lo que se decía desde la superintendencia? A partir de ello, y creo que solo a partir de ello, y por eso lo pongo en segundo lugar, vamos a ver cómo se evaluó la reforma de Frey. Y en tercer lugar, queremos ver un poco la proyección de esta visión de la sociedad y sus vínculos con la educación. Aunque en el programa básico de gobierno de la UP fue contemplada una reforma educacional profunda, esta estaba descrita de manera genérica. No incorporaba un cambio en el sentido profundo de la educación, ni menos del currículum. No estaba incorporada como una prioridad máxima, ni posteriormente recogida o reelaborada, salvo en compromisos muy específicos en las medidas comprometidas por el conglomerado de la campaña presidencial. A solo 4 meses de iniciado, el gobierno difundió un folleto que estaba vinculado a las 40 medidas. Y respecto a educación decía que había empleado notoriamente la matrícula y retención de estudiantes, que entregaba más alimentación, que aseguraba que todos los estudiantes tuvieran una ración diaria, que entregaba medio litro de leche, y que se había invitado a 300 niños de todo Chile a veranear al Palacio Presidencial. Y otra serie de medidas bastante específicas. Ello podría llevar a la conclusión de que, en lo fundamental, la política educativa del gobierno popular consistía en una profundización de una tradición histórica asociada a la figura del Estado docente. Sin embargo, el discurso pedagógico, que prontamente empezaría a predominar a nivel oficial, sería todo menos continuista respecto del legado pedagógico. El gobierno popular produjo y fue expresión de una cesura epistemológica en el tratamiento ideológico y político del tema educativo y curricular, el que de todos modos no alcanzó a tener una expresión institucionalizada y práctica cabal en el sistema educativo. Es decir, quedó fundamentalmente a nivel declarativo. ¿De qué manera era concebida la educación por parte del gobierno popular? En lo fundamental, fue concebida como un aparato destinado a asegurar a nivel de la conciencia lo que ya estaba conformado en las bases materiales de la sociedad. El recién asumido subsecretario de Educación socialista, Waldo Suárez, planteaba, y abro comillas, los viejos soñadores de una sociedad nueva, enclavada en una sociedad injusta, insensible y podrida, han podido despertar de su error. Así, se habría llegado a vislumbrar que, comillas de nuevo, entre estructura social y sistema educativo hay una relación y dependencia insoslayables. La primera determina irremediablemente a la segunda y nunca históricamente ha sido posible invertir el proceso. Es decir, que las estructuras económicas y sociales definían totalmente y vectorialmente a lo que era el sistema educativo. En el punto 6 del temario preparatorio para los congresos provinciales y nacionales de educación, de los que habló Elías, se explicaba, y abro comillas, que diversos sectores de maestros han intentado modificar el sistema educacional, creyendo honestamente que con más y mejores escuelas se transformaría la sociedad. Sus ensayos siempre han terminado en fracasos prácticos con resultados muy limitados. Y ello era explicable por la imposibilidad de realizar transformaciones sustanciales de la educación en el cuadro de las estructuras capitalistas. En consecuencia, lo que aparece es la necesidad de iniciar las transformaciones revolucionarias de la sociedad hacia el socialismo como requisito para democratizar y desarrollar realmente la educación. Dicho esto, ¿qué se decía desde el ministerio? Tenemos que primero cambiar los modos de producción y las relaciones productivas para recién ahí cambiar la educación. ¿Cuál fue el diagnóstico de mediano y largo plazo que el gobierno realizó en relación al sistema educativo?
Para el gobierno, el sistema educativo estaba en una crisis estructural y crónica, a partir de la constatación de que había sido funcional a la mantención del estatus capitalista. Eduardo Castro, que en ese momento tenía un cargo en el CPIP, planteaba: a pesar de los vigorosos intentos por rectificar su desarrollo, el capitalismo ha llegado finalmente a un punto en que todas sus posibilidades de expresión y mejoramiento se han agotado. Es decir, quiero poner atención sobre algo que conversamos con Cristian. Es muy difícil tener una lectura de la UP sin tener una lectura de la dictadura. Pero pensemos que en esa época mucha gente pensaba que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y que el capitalismo está a punto de ser eliminado totalmente de la humanidad. Paréntesis, mis estudiantes siempre me dicen que me voy por otros lados, pero bueno, así es la vida. Núñez, Castro y la mayoría de estas personas van a asumir cargos en una segunda etapa de responsabilidad en los 90, con un discurso completamente distinto al que tenían ahora. Bien, continúo. En diciembre del 71, desde el Ministerio del Ramo era explicado que, abro comillas, el sistema educacional estructurado para mantener el estatus capitalista no ha aportado solución a los problemas sociales de nuestra población, ni ha logrado atender siquiera las necesidades educativas de la niñez. A partir de tal diagnóstico de base eran desprendidas dos constataciones que eran algo contradictorias para explicar esta crisis. Uno, el aumento en las demandas sociales por acceder a la educación chocaba contra una estructura educacional anticuada y antipopular. Es decir, que la gente quería, el pueblo quería acceder a la educación, pero chocaba con una estructura que impedía su ingreso. Esto se relaciona con Baskonia a nivel teórico y la teoría de la independencia, pero no vamos a enfatizar en eso. Que es algo distinto al altuserianismo francés, por decirlo así. Primera constatación era esa, y segunda, la presencia de una escuela que servía a los intereses de los capitalistas y de la burguesía, lo que le hacía funcional a ellos y disfuncional a los populares. Entonces, por un lado se decía, la gente quiere más escuelas, pero no hay más escuelas, pero al mismo tiempo se decía, la gente no va a, o sea, el pueblo no quiere la escuela capitalista. A nivel del análisis curricular, se producía una especie de correspondencia con el análisis educativo general. Hay que recordar que el currículum viene de la reforma previa y que se mantuvo en todo caso. No hubo nuevas iniciativas curriculares durante el OP que fuesen realmente realizadas. Y por ejemplo, el doctor Alfredo Jadresic de la Universidad de Chile, que fue bien importante en la reforma comunista, había sido invitado por la Universidad de Yale a impartir una charla titulada El currículum como impulsor del cambio social. ¿Cómo partía el profesor Jadresic su presentación? Comillas, con una observación al título de la presentación que se me ha solicitado como tema de discusión, y es que resulta difícil enfocar el currículum como impulsor del cambio social. Es tal vez más adecuado enfocar el tema en el sentido inverso, los cambios sociales como impulsores de los cambios de currículum. Así, el sistema curricular dependía también del modelo socioeconómico. Y esta es otra diferencia, nos podemos profundizar también, con el modelo pedagógico que se levantó en Chile en la década del 20, que sí creía en las potencialidades de la educación como motor de cambio social. Así, en el contexto capitalista, abro comillas, tradicionalmente la educación se ha mantenido en términos de transmisión a las generaciones jóvenes de los bienes culturales que la clase dominante considera indiscutidos para la formación del hombre, y que también se le ha entendido como una adaptación a la sociedad en abstracto, lo que en realidad se concreta en la adaptación al orden social existente. Es decir, la escuela no solo no podría cambiar la sociedad, sino que además sería un modo de replicar el orden social existente. Además de asegurar el control de las conciencias, la escuela tenía por objeto replicar y asegurar a nivel instruccional la división social del trabajo ya existente a nivel infraestructural, que es lo que acabo de decir. Y cito,
Esta escuela ha permitido, por un lado, la formación de una élite que se reserva el privilegio de actuar en los planos dirigentes, y por otro, de una gran masa cuya tarea se desarrolla a través del trabajo manual y de incipiente nivel tecnológico. Al respecto, fue reiteradamente expuesto el que la escuela reafirmaría la alienación humana que el régimen capitalista producía, al imponer instrucciones pedagógicas tendientes a compartimentalizar y especializar la naturaleza toda unitaria del ser humano, y cuya traducción central era dividirlo entre sus funciones físicas y sus funciones intelectuales. Sebastián, ¿Sí? 5 minutos. No puede ser. Sí. No puede La relatividad del tiempo, Sebastián, para que vayas sintetizando y cerrando. Sí. ¿Cómo se evaluó, entonces, bajo este criterio, la reforma de la demócrata cristiana? Fue totalmente denostada. ¿Por qué? Porque, uno, fue hecha a nivel técnico, y dos, suponía que la educación era un motor del cambio social. Y eso se vuelve a recuperar en los 90. No voy a poder profundizar en esa parte por el tiempo. Quisiera, eso sí, plantear en pocos minutos un poco lo que la educación sí tenía que hacer, y que se denominaba la formación del hombre nuevo. Y acá acabo de subrayar género, pero en esa época se llamaba el hombre nuevo literalmente. En la medida que respondía al régimen de poder y de producción, la educación debía acompañar la instalación del socialismo, cuestión que adquiriría la fisonomía en la noción de que debía formar al hombre nuevo. Necesitamos formar al hombre nuevo para la sociedad socialista, expresaba Iván Núñez. ¿Cómo sería este hombre nuevo? Solidario y comprometido ideológicamente, consciente y capaz de formarse en una concepción científica del universo de la sociedad. Consecuente, crítico y responsable, en el fondo, una persona maravillosa. No me queda mucho tiempo. Quería terminar simplemente diciendo entonces, y aquí vuelvo al inicio, hecho este recorrido, ¿cómo se pueden comprender las frases al inicio de esta ponencia expuestas? Creemos que al menos existen dos potenciales respuestas, que deben ser corroboradas, cotejadas, etcétera, y sometidas al rigor de mayor evidencia. La primera es que, dada la poca importancia dada a la educación como agente o motor del cambio social por parte de los mismos personeros oficialistas, no habría que sorprenderse por la poca relevancia que ésta tuvo a nivel formal. Y la segunda respuesta dice relación con la contraparte interpretativa acerca del funcionamiento social de la educación, levantado por el gobierno, que no alcanzamos a ver. Pero es que los fundamentos de la educación debiesen ser consecuencia de la deliberación pública de las bases sociales de la educación. El tiempo de este proceso no pudo calzar con el propio de la política. Como ha sido estudiado, los tiempos sociales tienen sus propios ritmos y cadencias, mientras que los de la política también, generalmente mucho más ejecutivos y superficiales. Finalmente, y con esto cierro, plantear que el proyecto educativo curricular del gobierno de la Unidad Popular operó como un criterio de acción o inacción, argumento político y recuerdo social en lo que restó del siglo. Ya no tanto, pero hasta la década del 90 sí. Sin que siquiera haya sido diseñado del todo ni menos implementado. De hecho, no hubo casi ninguna implementación seria de algún proyecto de la UP. Cuestión que ejemplifica la importancia de considerar los factores simbólicos dentro de la configuración de la realidad social educativa. Eso. Gracias, gracias. Perfecto el tiempo, pero justísimo. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a agradecer en primer lugar a los 3 expositores y expositora, ¿verdad? Y vamos a dar una ronda de preguntas, comentarios, si es que los expositores y la expositora quisieran profundizar en alguno de los puntos que no pudieron tocar con mayor profundidad en honor al tiempo, porque tenemos ahora este tiempo especialmente dedicado para ello. Acá hay una pregunta que hace Sebastián a Paula, ¿ya? Dice, Farrell
y en algunas ocasiones Núñez, plantea que dentro de la superintendencia y dentro de ella el Consejo Nacional de Educación existía un menor nivel de conflictividad político-educacional en relación a lo que pasaba a nivel político y social más amplio. Ello debido a que eran actores directamente involucrados en la educación misma. ¿Percibiste un mayor consenso o limitación a la polarización respecto de lo que parecía existir extramuros? Sí, sí, gracias por la pregunta. Yo creo, sí, Núñez sostiene eso con mucha convicción, y yo creo que hay asidero en el sentido de que eran personas que se sabían representando a intereses, pero también se autopercibían, por lo que yo vi en las actas, como personas que entendían de educación, ¿sí? Y en tanto entendían de educación, podían discutir, estaban en condiciones de discutir esto sin la caricatura de por medio, sino yendo al fondo del asunto. Ahora, eso no significa que no haya habido cierto contagio hacia abril-mayo, yo diría ya abril-mayo, las sesiones de abril-mayo ya estaban absolutamente cruzadas por el nivel de conflictividad que había levantado la ENU fuera. Y entonces la conversación dentro del CNE era muchas veces el cómo el CNE se posiciona, si debe posicionarse o no, ante la conflictividad y la cantidad de informaciones cruzadas y distorsionadas sobre la ENU afuera, ¿sí? En los medios de comunicación, en los debates, en las discusiones políticas en las universidades, en algunos colegios. Y ahí, claro, la idea de consenso se empieza a acabar, porque finalmente ahí también cada uno tiene que tomar adopta una posición política, ¿no? O sea, como empieza a pasar con muchos aspectos en Chile, ahí hay que comprometerse con quien hay que comprometerse. Es decir, ya no seguimos discutiendo sobre educación, no vamos a seguir discutiendo acerca de si la idea de educación extraescolar o la idea de deserción, por ejemplo, efectivamente se termina con este proyecto ENU, o si se empeora y termina profundizándose la marginación de los estudiantes que dejan de estudiar en sexto básico. No, ya deja de ser esa la discusión, deja de ser la discusión si es que efectivamente la inspiración de la ENU puede encontrar raíces en el humanismo cristiano o no. No, ya se vuelve mucho más partisana. Y creo que es lamentable, pero efectivamente es un reflejo de lo que empieza a pasar en el país. Y yo creo que, de nuevo, la apuesta del gobierno era que el Consejo iba a tener suficiente peso como para poder morigerar y de alguna manera templar esos ánimos. Y creo que fue una apuesta que creo que era difícil que resultara, porque a esas alturas la idea de conflicto ya no tenía que ver con la ENU, no tenía que ver con la educación, ya estábamos hablando de otra cosa. Ya no era la ENU ni la reforma educacional. Entonces creo que sí, que fue al principio, creo que era una esperanza que no era tan loca, pero que no era sostenible, no fue sostenible a la larga. Gracias, Paula. Acá hay una pregunta para Elías. ¿Las fuerzas rupturistas reconocidas a nivel partidario tenían presencia o fuerza en el ámbito educativo o sus comunidades? ¿Crees que la ruptura o lo innovador era entendido como una profundización de lo anterior? Ya.
Mira, yo sinceramente no he podido. Hay varios autores como Pedro Castro y Silva que plantean este tema de los sectores rupturistas y cómo intentaban presionar para seguir avanzando en cuanto a las realizaciones educacionales, principalmente tomando como bandera lo alcanzado por el primer Congreso Nacional de Educación, como que ese era como lo que iban rigiendo. Hay algunos autores que critican también la conciencia ideológica de clase que tenía el sector docente, lo critican por no pertenecer a la clase obrera como tal, sino que eran como sectores medios, no lo dicen así, pero sectores medios pequeños burgueses. Entonces es un poco complejo ahí, no me atrevería a plantear algo tan estructurado como respuesta, porque no lo he visto bien. En cuanto a la continuidad y ruptura, creo que hay una parte interesante a destacar. O sea, no se pueden hacer las transformaciones de un momento a otro, eso es algo lógico, más en un contexto tan polarizado como estaba la situación en Chile en ese momento. Pero sí creo interesante rescatar la experiencia del sistema paralelo de educación. Creo que ahí hay una arista importante a seguir investigando, cómo se daba, cómo el gobierno en el poder de la Unidad Popular asumen el área extraescolar como un área más flexible para ir desarrollando las políticas educativas. En ese sentido, es sumamente importante el acuerdo alcanzado entre la CUT, la Universidad Técnica y el INACAP, fomentado por el Ministerio de Educación, donde esto iban a dar respuesta inmediata a las necesidades que iban surgiendo desde las fábricas recuperadas, desde la área de propiedad social. Entonces, yo creo que por ahí va también una ruptura interesante desde la Unidad Popular, no tanto por la vía regular o formal del sistema, sino que a través del desarrollo de la experiencia misma. Yo siento que ahí hay una ruptura que da para investigar mucho. Lamentablemente, las fuentes son escasas. Yo creo que ahí hay que hacer una labor de rescate de la memoria. Lamentablemente ya han pasado 50 años, entonces esos se van perdiendo. Lamentablemente hay algunos que ya se van falleciendo con los años, pero creo que es una tarea importante recuperar la experiencia misma que se alcanzaron a desarrollar, y yo siento que ahí hay un elemento de ruptura sumamente importante que, si bien no va aparejada dentro del sistema regular, sí va en cuanto a al desarrollo de una propuesta educativa que sí iba en respuesta a las tareas y necesidades urgentes del momento, como era la batalla de la producción. Gracias, Elías. Hay una pregunta acá para Sebastián. Considerando que estamos iniciando un proceso constituyente, ¿qué aprendizajes de las reformas educativas de la democracia cristiana o de lo que se trató de realizar con la ENU podríamos traer al presente y proyectar al futuro? Ya, es una muy buena pregunta, me saca un poco de lo que estoy un poco acostumbrado, porque a mí no me gusta mucho ver la historia como lecciones para el presente. Pero claramente hay elementos que uno puede ponderar. Es evidente que el derrotero histórico que llevaba la educación chilena hasta el 70 fue roto de una manera completa. Y en un sentido que quizás para la gente que decía que se estaba acabando el capitalismo, o sea, imaginarse que 10 años después todos iban a tener que pagar por la universidad y que íbamos a tener que empezar a pagar por ir al colegio, inclusive era rotundo. Entonces es importante también tener en consideración el momento histórico en el que estamos viviendo, que es muy distinto a ese. Ahora, si yo quisiera plantear una cuestión respecto de esta constitución o del proyecto constituyente, y que era parte importante de lo que se hablaba en la época de la Unidad Popular, era la idea de participación. Y que eso debiese tener algún nivel
de reconocimiento constitucional, en el sentido de que las comunidades debemos ser parte de la construcción de la educación que queremos. Y quiero cerrar cortito con una sola cosa. Yo aquí quise ver el discurso político oficial, pero eso no limita lo que pasó en la educación a nivel de la UP, que al contrario fue un proceso muy rico, muy complejo, muy tensionado también. Así que, ¿eso para qué? Y con esto termino, para decir que debiésemos revalorizar la educación como también un factor o un motor de cambio o de apoyo al cambio social más que de cambio social. Que eso no estaba muy presente dentro del discurso de la UP. Eso. Gracias, Sebastián. Por Facebook nos hacen una pregunta para Paula. ¿Tu investigación te permitió profundizar en la necesidad de validación social amplia de la propuesta? ¿Hubo iniciativas o acciones específicas al respecto? Iniciativas para validar la ENU, para validar la ENU. Claro, la iniciativa de... A ver, el gobierno presentó la ENU como una iniciativa ya validada, ya legitimada por un camino hecho previamente, ¿sí? Es decir, era al revés. No obstante, también entendía que debía hacerse un proceso de validación masivo en el cual el Consejo Nacional de Educación era pivote importante. Mi investigación con profesores y con la literatura secundaria, yo creo que me deja ciertas dudas respecto de cuán amplia fue la distribución y la discusión sobre la ENU en la práctica. Porque, de nuevo, hay problemas desde operativo, logístico, es decir, la distribución, la impresión del documento, por un lado, hasta dónde podía llegar, ¿sí? ¿Por qué medio se sacaba? ¿Cuáles eran los colegios y los establecimientos en condiciones y con la decisión, que tomaron la decisión de hacer de la ENU una discusión oficial, una discusión que efectivamente cruzara a la comunidad? Y ahí la verdad es que fueron pocos. Fueron pocos los establecimientos donde realmente se discutió y donde realmente se pueda decir, y eso puede ser responsabilidad X, ¿no? Yo creo que puede haber muchos análisis respecto de si fueron justamente los mismos representantes corporativos los que no quisieron hacer eso con real voluntad. Pero al hablar con los profesores, por ejemplo, toda la discusión sobre la ENU se hacía a nivel de los padres y apoderados, por un lado, o sea, padres y apoderados de colegios privados en general, o de colegios fiscales donde la pregunta era, ¿van a obligar a mi hijo o a mi hija a ir a la fábrica a trabajar? ¿Nos van a empezar a dictar órdenes desde la Unión Soviética? O la preocupación del profesorado por su trabajo, por si voy a tener trabajo, si se van a acabar los colegios privados, entonces voy a tener pega o no. Entonces yo creo que el gran debe de la ENU para todos nosotros justamente es hacer de los temas que propone la ENU una discusión seria, una discusión fundamentada, una discusión en la que todavía yo creo que hay cabos sueltos. Y que todavía está vigente. No quiere decir que la solución que proponía la ENU sea la que haya que implementar, pero creo que ahí es fundamental el que, eso para mí es fundamental también en la tesis, el golpe eclipsa por completo la posibilidad de hablar de la ENU como otra cosa que el posible gatillante de la crisis, es decir, la contigüidad temporal de la ENU con el golpe de Estado hace que sea muy difícil hablar de la ENU, sino como un espejo completo, o sea, simplemente el espejo o la reproducción
del conflicto general o de una instrumentalización de distintos sectores para ganar poder. Pero de educación seguimos sin hablar en el caso de la EDU. De hecho, en las actas son pocas las sesiones en las que tú podrías decir que la discusión fue directamente sobre educación. Una de las sesiones donde se habla, por ejemplo, más largo sobre el proyecto como política pública es cuando se habla del sistema extraescolar y cuando se discute acerca de si por ejemplo, las rutas pensadas para los estudiantes que desertan van a ser rutas que van a permitir que ese estudiante después se reintegre o no, o si van a producir el efecto contrario. Son pocas las discusiones acerca de problemas pedagógicos y curriculares en serio. Y creo que eso nos lo seguimos debiendo, porque creo que se traslada también al momento actual. Son pocas las discusiones en que podemos decir, mira, en realidad está súper bien, hay un proyecto político, hay un proyecto ideológico detrás, pero hablemos de educación también, hablemos de pedagogía. Es como si nadie se atreviera. Los profesores no se acuerdan de que las discusiones fueran sobre eso. La misma gente de la ENU no recuerda que las discusiones fueran sobre eso. Entonces, hay una especie de, no sé, de punto ciego ahí, que me parece muy, muy llamativo, muy llamativo. Gracias, Paula. Vamos a hacer una pregunta que dejaron en Facebook a Elías. Dice, quería hacer una consulta para el joven que habló de la educación para los trabajadores. Ese fue Elías. ¿Cómo entendían ellos, los y las trabajadoras, los procesos educativos, ya sea impulsados por el Estado como los impulsados por los mismos sindicatos? Ya. Sí, bueno, entender que la educación de adulto, como dije, viene desde ya una propuesta más orgánica desde el gobierno de Frei Montalva, donde se posibilita que sean centros comunitarios y no solamente entendía la escuela como órgano educativo que transmite la educación, sino que se abre a muchos más aspectos comunitarios. Cuando llega el gobierno de la Unidad Popular, toman el sistema regular que tenían. Por un lado estaba el sistema regular y por otro lado estaba el sistema paralelo como un área que impulsó fuertemente Allende y principalmente por su flexibilidad a la hora de poder desarrollarse. En ese sentido, hay una educación de adultos primero que entienden a 3 niveles. Primero la alfabetización, la básica y por último la media. Pero a medida que va avanzando el proceso, se entiende ya la educación para trabajadores ya como algo sumamente distinto y que apuntaba también a responder a las necesidades que estaban teniendo los trabajadores y sus organizaciones en ese momento. La CUT realiza el 6º Congreso Nacional y plantea la necesidad de crear un sistema nacional de educación para trabajadores, específicamente para trabajadores, respondiendo a sus necesidades productivas, pero también a sus necesidades formativas e ideológicas para resolver como el conflicto en el que estaban. Entonces, en ese sentido, en la parte ideológica, ellos buscaban fomentar la participación y la contextualización histórica de los trabajadores para que ellos pudieran comprender en el proceso social en el que estaban insertos y también cómo responder tanto política como productivamente a la batalla en la que se encontraban. En ese sentido, la CUT logra un acuerdo con la UT y el INACAP para responder efectivamente a esto, a cómo iban los trabajadores capacitándose tanto técnica como profesionalmente para dar respuesta a la batalla de la producción y aumentar la producción y todo eso, pero también iban formándose ideológicamente para poder responder también en cuanto a acciones a llevar y articulaciones a desarrollar. Yo creo que ahí hay una parte interesante a investigar, es
qué tan masivo fue esta área extraescolar, cuánto logró desarrollarse la capacitación para trabajadores en esa época. Hay algunas entrevistas que he realizado donde tienen muy buenos recuerdos respecto a cómo los profes iban a las fábricas a educar y a capacitar técnicamente, cosa que ellos no tuvieran que salir de la fábrica ni tuvieran que perder tiempo, porque la idea no había que dar ningún minuto de tregua en esta batalla de la producción. Entonces creo que ahí hay una cuestión súper interesante a desarrollar ahí. Y hay unas ponencias por ahí que creo que van a apuntar a eso, a la escuela del pizarrón. No me acuerdo bien cómo eran las ponencias, pero creo que ahí hay alguno también que va a estar interesante de escuchar. Eso. Gracias, Elías. Vamos a realizar la última pregunta para Sebastián. Y con eso ya vamos a cerrar la mesa para dar paso luego a la charla de Pablo Toro Blanco, que será presentada por el profesor Cristian Matamoros. Sebastián, ¿consideras que la postergación de la definición de una política educativa y la agitación que esto generó se debió a la necesidad de la participación y democratización en la definición de esa política? ¿No podrían haber hecho una pregunta más complicada, por favor? No, yo creo que hay múltiples factores ahí jugando, y hay uno que es esencial, que es la indefinición de la unidad popular de su carácter político. Si uno ve el programa, por ejemplo, dice que va a ser una alianza política y a la vez social. Bueno, ¿cuánto de social hay y cuánto de político? ¿En qué momento la sociedad toma las decisiones, o parte de esa sociedad, y en qué momento los partidos políticos toman esas decisiones? Y eso yo creo, eso se trasladó al campo educativo. Por ejemplo, para el desarrollo de el Congreso Nacional de Educación. No podía haber una política si no había un Congreso Nacional de Educación, y ese Congreso Nacional de Educación estuvo atravesado por una serie de trabas y problemas en los que también se cruzaban política y sociedad. Grupos de C que boicoteaban, grupos UP que querían imponer ciertas visiones, etc. Entonces, es como súper complejo en ese sentido poder decir por qué no hubo una política global sino hasta 2 años y 4 meses de gobierno. Lo que sí hay que tener claro es que la educación no era, a nivel oficial, una prioridad para el gobierno. La batalla era la batalla de la producción, estaba en la economía y después en la educación. Ahora, lo que pasa en la educación, y esto es lo interesante, yo creo, es que la sociedad desborda un poco el marco oficial. Y ese desborde desde abajo conflictúa a una institucionalidad que estaba haciendo agua por varios lados en el fondo, y que además tenía tensiones internas. Los comunistas creían una cosa, los radicales otra, los socialistas, que eran los más puntúos y tenían harto poder, creían otra cosa. Entonces es como bien complejo definirlo. De hecho, y con esto cierro, los ministros radicales eran caballeros, o sea, el profesor Cristian Matamoros me recomienda un documental acerca de Nueva La Habana, y el funcionario, que creo que era el ministro, recibe a unos pobladores y les dice, sí, o sea, hagan ustedes eso de enseñar acerca del Che Guevara, pero a mí no me metan en eso. Entonces, habían múltiples tensiones también existiendo dentro del gobierno y dentro de la sociedad y dentro del periodo en general. Eso, con eso termino. Muchas gracias, Sebastián. ¿Paula? Sí, 2 minutos. Sí, yo quisiera agregar, yo creo que sí, que es inherente además, que es inherente a un gobierno de izquierda, al sector de izquierda, el que en el fondo necesitamos de la participación, necesitamos validar, y necesitamos sentir que efectivamente la soberanía y las decisiones las toma el pueblo, las toman ampliamente las personas, pero al mismo tiempo necesitamos contar con órganos que tomen decisiones. Y yo creo que finalmente ahí, como dice muy bien Sebastián, en esos órganos que tomaban decisiones también estaba la ensalada.
O sea, no es que solamente afuera hubiera diversidad, que ese es un dato de la causa, es una cuestión ya trivial, sino que adentro tampoco era posible encauzar esa diversidad en una orgánica y en una decisión mínimamente orgánica. Y lo otro que quería decir es que respecto de la experimentalidad, yo diría que para mí la excepción de todo es ese vacío, digamos, esa especie de no conversación sobre educación propiamente tal, está en las escuelas experimentales. Pero las escuelas experimentales fueron siempre marginales, y fueron marginales lamentablemente también para la UP. Y hay que decirlo, porque no es que la UP haya favorecido más que otros gobiernos la experimentación. Ok, agradecemos la ponencia y las respuestas a las diversas preguntas que se han hecho. Agradecemos a Paula, agradecemos a Elías y también agradecemos a Sebastián su presencia y su exposición en la mesa del día de hoy. Invitamos a todos y a todas quienes nos están viendo a que se mantengan en línea, porque prontamente comenzará la charla del profesor Pablo Toro, así que finalizamos la mesa y en eso le doy el pase al profesor Cristian Matamoros. Muchas gracias a todos y a todas por participar.